La siguiente sección contiene spoilers que pueden arruinar la experiencia del juego, pero si no te importa o ya concluiste el juego, espero que disfrutes el siguiente video. En esta ocasión les enseñaré a encontrar y a entablar amistad con unos de los yokais más elusivos en el juego. Les recuerdo que todo es aleatorio, esto hace que para que se nos una un yokai depende mucho de nuestra suerte, pero podemos hacer que tengamos mayores probabilidades realizando una serie de acciones que pueden ver en el video anterior. En el juego hay dos yokais que son muy curiosos y que están basados en Tsuchinoko, una criatura legendaria del folclore japonés, la cual tiene la apariencia de una serpiente de unos 80 centímetros de largo, pero su cuerpo es mucho más ancho que su cabeza, la cual tiene la capacidad de hablar, le gusta el alcohol y para huir se muerde la cola para avanzar girando como un aro. En general se le cita con un carácter pacífico y solitario, siendo esta criatura la que sirve como inspiración para Noko y Florinoko. Así que comencemos con el primero. Noko es una serpiente de color amarillo con el mismo principio que Tsuchinoko, pero cuenta con un trébol en la cabeza y un corazón en la cola, la cual se menciona atrae la buena suerte a quien entable amistad con este. Para encontrarlo hay varios lugares en cuestión. Yo personalmente me lo he topado en el túnel abandonado al norte, en la puerta que estaba sellada por el rango de tu reloj, pero solamente ha ocurrido una sola vez, y también se menciona que en la montaña misteriosa. Pero el lugar donde es mucho más fácil verlo es en Cumbres Floreadas, en el sendero secreto que se encuentra entre el templo Shoten y la casa del señor Palomo. Esta aparecerá sin esconderse, es decir, lo podemos ver sin la necesidad de volverlo visible con el reloj junto con otros yokais. Este es un tanto elusivo de ver, y si no sabes dónde verlo, es muy fácil que se pase de largo. Este aparecerá arriba de la huerta de verduras. Para poderlo ver, simplemente podemos entrar y salir de la escena para que se carguen los enemigos, y tarde o temprano aparecerá. El que decida aparecer es una parte del problema, ya que cuando nos acerquemos, este saldrá corriendo despavorido, y tendremos que alcanzarlo rápidamente, antes de que otro yokai nos alcance o este desaparezca, y tengamos que repetir el proceso. Si te está costando mucho trabajo alcanzarlo, lo que puedes hacer es que cuando se mueva pulses el botón Start, y este cuando se quede quieto ya no huirá. Es un pequeño truco pero muy útil en esta ocasión. Noko es un yokai del rango E, y de hecho es el único de su tribu que es de este rango, y su comida favorita son las hamburguesas. En esta ocasión es imprescindible darles las mejores, para que tengas más oportunidades de que se nos una. Es un show que lo haga, pero con paciencia y está repitiendo el proceso, este lo hará gradualmente. Noko tiene atributos de tipo tierra, y su animaximum es Sonrisa de Noko, la cual cura a tus aliados, y su habilidad especial Buena Fortuna hace que al finalizar una batalla obtengas más dinero, una buena forma de juntar mucho y comprar cosas en el juego. Ahora, para obtener a Florinoko hay dos formas de hacerlo. La primera es que en este juego se puede fusionar con un objeto, el cual es con la gota de alegría. Yo la he obtenido peleando contra Noko, pero es mucho más difícil que te la den, o al menos en mi caso. Pero al obtenerla, lo único que hay que hacer es llevar un Noko y la gota de alegría al templo Shoten, para que el señor Zen los fusione, y así tendremos a Florinoko, cosa que solo se puede hacer en este juego, ya que en los siguientes se realiza por nivel. Pero la segunda forma es infinitamente mejor. Para empezar, este yokai saldrá en el infierno infinito en el 7º piso, en el último cuarto antes de pasar por el puente de madera y enfrentarte contra el jefe. Este saldrá en la esquina inferior y aparecerá con mucha facilidad al entrar y salir del cuarto. Se ve a la primera en el mapa, y como ocurre con su preevolución, Florinoko correrá, pero al estar en un cuarto más reducido es mucho más fácil de interceptar. Lo único que hay que tomar en cuenta es el no embarrarse con el otro yokai de la habitación. Al pelear contra él y hacerse su amigo, es necesario darle hamburguesas. Lo mismo, hay que proporcionarle las mejores para aumentar nuestros chances. Pero si no se te une no importa, ya que verás que la recompensa es muy grande, al otorgarte mucha experiencia y dinero, hasta el punto de que es el lugar y el enemigo ideal para subir de nivel. Ya cuando se une a nosotros, verás que es de rango A y es muy parecido a Noko, pero cuenta con una flor de loto enorme en su cabeza, es mucho más sonriente y su cola cuenta con 2 corazones, uno en medio del otro. Es de atributos de tierra y además pertenece a la tribu escurridiza. Su animaximum es el mismo, es decir, Risa de la Suerte, la cual cura a los aliados un poco más. Su habilidad es Buena Fortuna, con la cual ganarás dinero en los combates. En general es un yokai que tiene una buena vibra y a muchos les gusta. Estos yokai son bastante escurridizos, por lo que es común pasarlos y jamás encontrarlos si uno no sabe dónde buscarlo. Muy bueno si estás bajo de fondos en el juego y de mucha ayuda para subir de nivel rápidamente. Ahora sabes cómo encontrar a estos dos yokais.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!